soy la doctora Marcela Quesada, patóloga de la sección de anatomía patológica. El día de hoy vamos a estudiar los métodos y técnicas en patología. Nuestro objetivo es que ustedes conozcan, discutan y puedan explicar los principales métodos y las técnicas que se utilizan en patología. Para esto ustedes deberán conocer los conceptos de autopsia, de biopsia, el manejo de la pieza quirúrgica, los fijadores, la técnica histológica, la citología, técnicas especiales, los conceptos de biopsia insuficiente y biopsia inadecuada, así como el llenado correcto de una hoja de solicitud y la interpretación de un reporte de patología. Cuando ustedes en su práctica médica encuentren una tumoración, una neoplasia, ustedes van a querer saber en principio qué es, si es maligno o es benigno, y dentro de su análisis previo al diagnóstico, en conjunto con todas las métodos que ustedes utilicen, van a tener que tomar una muestra. Si es en un paciente vivo, es lo que nosotros conocemos como biopsia quirúrgica. Si es en un paciente muerto para determinar una causa de muerte, es lo que se conoce como autopsia. Por lo tanto, definimos biopsia como el procedimiento diagnóstico donde se extrae una muestra, ya sea total o parcial, para que luego sea vista al microscopio. Y la autopsia es el estudio en un cadáver de todo su órgano y tejido para investigar la causa de muerte. La autopsia se define como ver por uno mismo, es decir, vamos a ver y examinar el cadáver de una persona a través de la disección y sobre lo que nosotros encontremos anatómicamente vamos a tratar de orientar una causa de muerte y las complicaciones de una enfermedad previamente conocida. El objetivo, como ya hemos dicho, es determinar la causa de muerte o verificar el diagnóstico antes de morir. Debe realizarse idealmente en las primeras 12 horas. Esto es variable, puesto que en la autopsia forense generalmente va a depender del momento en que se encuentra el cadáver. Los tipos de autopsia son la autopsia clínica y la autopsia forense. La autopsia clínica es aquella que se realiza en pacientes que han muerto por causas naturales o por una enfermedad ya conocida, cuyo objetivo es o confirmar o determinar qué fue lo que mató al paciente, las alteraciones secundarias del padecimiento que ya se conocía, alteraciones debidas al tratamiento, descripciones de algunos otros síntomas que no fueran clínicamente evidentes y sobre todo investigar la causa de la muerte. La autopsia forense, sin embargo, esta tiene como objetivo determinar desde el punto de vista médico-legal qué fue lo que ocasionó la muerte, sobre todo en los cadáveres. Esto tiene como objetivo determinar la causa de muerte, establecer cómo murió la persona, así como determinar en cuánto tiempo lleva de muerte, es decir, a qué hora murió la persona, y establecer o identificar el fallecido. En cuanto a la autopsia clínica, que es la que se realiza en los hospitales, esto puede ser de pacientes que estén ingresados en el propio hospital o pacientes que estén ingresados en otros hospitales o que se reciban en la urgencia y de ahí mueran, o pacientes que hayan muerto en su casa. Las indicaciones son muchas, las que ustedes podrán leer con detenimiento cuando estudien la clase. Dentro de los requisitos básicos para la autopsia clínica es indispensable la autorización por los familiares, así como que el paciente tenga su hoja donde determine la causa directa, la causa intermedia y la causa básica. En cuanto a la biopsia quirúrgica como método diagnóstico, al igual que todos los métodos diagnósticos,
tiene una fase preanalítica, una fase analítica y una fase postanalítica. La fase preanalítica está constituida por la preparación del paciente, es decir, aquí es importante la historia clínica, los métodos complementarios de diagnóstico de imagen o de laboratorio. Posteriormente a la preparación del paciente y en base a la sospecha diagnóstica que tenga el médico tratante, se deberá decidir la toma de muestra. En esto es importante que los médicos conozcan los tipos de biopsia y los métodos para obtener la biopsia o el tejido. Además de la fijación de la muestra, llenar la hoja de solicitud y el envío al laboratorio. Todo este procedimiento es lo que se conoce como manejo de pieza quirúrgica o de la muestra. La fase analítica es cuando ya se recibe la pieza en el laboratorio de patología y se realiza todos los procesos ordenados que se conocen como técnica histológica, que va desde que se recepciona la muestra hasta que se tiñe la laminilla y ya queda la laminilla con hematoxilina y eosina para que posteriormente se haga el análisis y diagnóstico de la muestra, ya en la fase postanalítica, la redacción del informe y la entrega del resultado. Esta fase preanalítica aporta el 50% de los datos que se necesitan para hacer un diagnóstico preciso. Y aquí el responsable es el médico tratante. En la fase analítica y posanalítica, esta comprende el otro 50% del diagnóstico y es responsabilidad del laboratorio de patología y el patólogo. En cuanto a los tipos de biopsia quirúrgica, existen dos: la biopsia excisional y la biopsia incisional. En la biopsia excisional, aquí hay una extirpación completa del órgano o de la lesión. En la biopsia incisional únicamente se extrae un pequeño trozo del tejido que se desea estudiar. En la biopsia excisional, aquí, dado que se hace una extirpación completa, además de ser una biopsia para diagnóstico, también es para tratamiento. Sin embargo, en la biopsia incisional únicamente se desea tener un diagnóstico. Ejemplos de esto en la biopsia incisional es la mastectomía radical en el cáncer de mama o la exéresis completa de piel en los carcinomas escamosos, las tumorectomías de cualquier tipo, la apendicectomía o la colecistectomía. En la biopsia incisional es los diagnósticos iniciales en cánceres de piel grande, la biopsia de cerebro o la biopsia de lesiones grandes no resecables. Aquí en la biopsia excisional, como hay una extracción completa del tumor, es importante que el médico oriente los márgenes y que el patólogo reporte si están libres o comprometidos por la lesión. En la biopsia incisional, como ya se conoce, es un procedimiento que, como solo toma un pequeño fragmento del tumor, no es importante en los márgenes porque ya se sabe que aún ha quedado tumor en el paciente. En cuanto a los métodos de toma de biopsia, son muchos, aquí abordaremos algunos. Tenemos la biopsia endoscópica o colonoscópica, donde se introduce una pequeña cámara, ya sea por el tubo digestivo superior o el tubo digestivo inferior, para tomar muestras de la mucosa digestiva. Luego tenemos la biopsia dirigida por colposcopía. Estas se dan a nivel del tracto genitourinario femenino, que a través de un colposcopio se toma una muestra del cervix cuando hay lesiones sospechosas que sean preneoplásicas o neoplásicas. Y luego tenemos otra, la biopsia ya por estereotaxia. Esta es una biopsia donde se hace una imagen tridimensional de la lesión para poder tomar la muestra. Se usa mucho en mama y en cerebro. Luego tenemos la biopsia transoperatoria. Esta es una biopsia donde el paciente en quirófano
el cirujano manda una muestra a patología que inmediatamente congelada para luego ser cortada en un equipo especial que se llama criostato. El objetivo de esta biopsia es poder dar un diagnóstico rápido que oriente al médico que está en el quirófano si es una muestra maligna o benigna y poder decidir un tratamiento en ese mismo momento. También tenemos los conceptos de biopsias por aguja fina y aguja gruesa. Las biopsias por aguja fina es lo que se conoce como VAF o PAF, que significa biopsia por aspiración con aguja fina o punción con aguja fina. La biopsia por aguja fina es una citología, a diferencia por la biopsia por aguja gruesa o TrueCut, que es una histología. La biopsia por aguja fina utiliza grosores de la aguja pequeña dentro de 27 a 21 y la aguja gruesa entre 18 a 16. La aguja fina es un método de diagnóstico muy usado, es rápido, es de bajo costo y generalmente se utiliza para los diagnósticos, el abordaje diagnóstico inicial en mama, tiroides, glándulas salivales y ganglios linfáticos. La biopsia TrueCut generalmente se utiliza para la obtención de muestra de médula ósea, en un segundo momento diagnóstico en mama, el abordaje inicial en próstata y lesiones en órganos intraabdominales, pulmón y mediastino. Ambos procedimientos se hacen guiados por imagen, ya sea por ultrasonido, tomografía o resonancia magnética. Como vemos, la fase preanalítica, la preparación del paciente, es conocer los tipos de biopsia, la toma de muestras, los métodos de toma de muestras, y ahora abordaremos el manejo de la pieza quirúrgica, que es responsabilidad del médico tratante, que va desde la fijación hasta el envío al laboratorio. Al momento de tomar una muestra es importante tener ciertas consideraciones. Generalmente realizada por el cirujano, debe escogerse una buena área que sea representativa de la lesión, no tomar áreas que aparecen o que aparentan ser necrosis y tomar muestras de áreas sanas o áreas neoplásicas. Si se extrae un órgano por completo, es importante que se conserve la anatomía para poder el médico patólogo orientarse y poder orientar posteriormente los márgenes de resección. También es importante que la muestra sea inmediatamente depositada en un frasco adecuado con un fijador. El volumen de fijador adecuado es 10 cc por cada centímetro que mida la muestra. No se debe lavar, debridar ni seccionar la muestra y siempre identificar los márgenes en las biopsias incisionales. Un ejemplo es si se extrae un segmento de colon, orientar cuál es colon proximal y cuál es el margen distal. Si son varias lesiones, siempre ponerlas por separado y con identificación. Y jamás descartar ninguna muestra por seguro que esté que el diagnóstico sea benigno. El frasco, para poder enviar las muestras, tiene que cumplir con estos 3 criterios. Boca ancha, en las bocas que no son anchas, la muestra puede entrar en el momento en que se extrae porque aún no está fijada, pero posteriormente de la fijación se va a endurecer y no va a poder salir por la boca del frasco. El cierre debe ser hermético para que no se salga la formalina ni se elimine o se pierda el fijador. Y tiene que tener una capacidad más de 10 a 20 veces el volumen de la muestra. En cuanto a los fijadores, estos pueden ser físicos o químicos. Lo físico es la congelación rápida, como la que se hacen en las biopsias transoperatorias. También hay calor y microondas. En los químicos, que son los más utilizados, está el formaldehído, que es el que se utiliza en el
En la mayoría de las veces también está el alcohol etílico, el ácido acético y las mezclas. Las mezclas pueden ser tanto de formol, alcohol y ácido acético. La fijación por inmersión, como es el que se realiza en las muestras, su objetivo es impedir que haya una degradación de los tejidos o lo que se conoce como autólisis. El fijador va a impedir que se dé esa activación enzimática y que se conserve lo más que se pueda las características morfológicas de la muestra. Cualquier demora en colocar una muestra en una solución fijadora va a secar el tejido y acelerar la autólisis y por lo tanto alterar el diagnóstico, lo que puede favorecer a los falsos positivos o negativos de un diagnóstico. La formalina al 10% taponada o buferada es el fijador universal porque preserva el mayor número de estructuras. El periodo de fijación es relativamente corto, puede ser usada para almacenar por largo tiempo las muestras, además que estudios complementarios como inmunohistoquímica, histoquímica o estudios moleculares pueden realizarse porque conserva todas las proteínas y los ácidos nucleicos, penetra rápidamente sin producir endurecimiento del tejido y es de bajo costo. Preparar la formalina debe ser indispensable que lo conozca todo médico, dado que cuando se compra la formalina, esta viene pura al 36 o al 40% y esta debe diluirse y quedar en un 10%. Generalmente la dilución de la formalina se hace una parte de formalina con 9 de agua, es decir, si compran 1 litro de formalina o si van a diluir 1 litro de formalina, para que quede al 10% deben diluirla en 9 litros de agua. Además de complementar esa dilución con los fosfatos de sodio monobásico y dibásico para poder buferarla o taponarla. Hay muchas dudas siempre en los médicos clínicos al momento de fijar con formalina. Uno es si se debe usar formalina pura. No se debe. Generalmente el utilizar la formalina pura sin diluirlo va a alterar la morfología de la muestra y en muestras pequeñas ocasiona lo que los patólogos conocemos como quemar la muestra y eso va a alterar totalmente el diagnóstico. ¿Se fija inmediatamente que colocamos la muestra en formalina? No. La formalina tiene una capacidad de penetrar o una velocidad de penetrar el tejido de 1 milímetro por hora y va a fijar posterior a las 8 horas. Así que una muestra si mide 5 centímetros, pues va a tomar mucho tiempo para que pueda ser penetrada y fijada por formalina. Si una muestra es muy grande, ¿cómo se debe almacenar entonces en formalina? Lo ideal es que se envíe al fresco al laboratorio de patología y es en el laboratorio de patología donde van a manipular la muestra para que se fije adecuadamente. ¿Cuánto tiempo máximo puede pasar en formalina una muestra? Es decir, desde que el médico tratante la toma, la coloca en formalina, ¿puedo esperar 3 días, 1 semana para enviarla al laboratorio de patología? Lo ideal es no tardarse más de 24 horas para enviarla a patología porque mayor de 24 horas hay defectos de fijación porque la muestra no se fije bien o porque haya sobrefijación de la muestra. Si queda mal fijado el tejido, ¿se puede componer o reparar? No. De todos los pasos de la técnica histológica, la fijación inicial es el único paso que no se puede revertir. Por eso es importante que se haga con todos los requerimientos hechos. Ahora, algunas soluciones que no deben de ser adecuadas de rutina, colocar la muestra. La solución salina
Muchas veces, si no hay formalina, los médicos colocan las muestras en solución salina. Esta, cuando se hace, inicia y acelera el proceso de autólisis. Sin embargo, hay una indicación precisa para utilizar la solución salina, y es si es una muestra a la que se le va a hacer inmunofluorescencia o cultivo para microorganismos, se debe colocar primero en solución salina y enviar inmediatamente al laboratorio de patología en un periodo no máximo de 30 minutos. La congelación, que es otro método de fijación, no debe ser utilizado de rutina, dado que puede producir cambios morfológicos severos. Sin embargo, si es una muestra a la que se le van a hacer estudios moleculares o genéticos, puede estar orientada a la congelación. Otro caso sería en las muestras que se envían a transoperatorio, que la fijación que se utiliza es la congelación. El alcohol no se debe utilizar como fijador, puesto que penetra lentamente al tejido y produce una contracción de la muestra y la endurece. Sin embargo, este se utiliza para fijar los líquidos o la citología. Aquí vemos algunas muestras de frascos que como vemos tienen, esto es una vesícula, y aquí vemos cómo el fijador no cumple con el volumen adecuado, no es 10 veces el volumen de la muestra. Y aquí vemos cómo, aunque el frasco es de cierre hermético, aquí esta vesícula ha perdido toda su anatomía. Este frasco no es adecuado para la muestra, pierde su anatomía, no hay un volumen adecuado de la muestra. Así que hay que ser muy cuidadosos al momento de seleccionar los frascos. Un acápite importante es identificar muy bien los datos del paciente, tanto en la hoja de solicitud, y verificarlo que sea lo mismo que dice el frasco. La hoja de solicitud debe ser llenada de forma completa, con letra clara y con datos pertinentes, y siempre debe ser llenada por el médico tratante. No se debe delegar esta actividad a nadie más. Aquí vemos las hojas de solicitud que están actualmente vigentes en el Ministerio de Salud, y vemos todos los datos que se deben de llenar. Los 2 nombres, los 2 apellidos, la edad es muy importante, el sexo, el origen del paciente, el espécimen enviado, qué fue lo que se realizó, qué diagnóstico preoperatorio tiene, y los datos clínicos son muy importantes. Aquí vemos un ejemplo donde se nos dan los nombres, sin embargo, solo nos dicen pared quística. No sabemos de dónde es la pared quística, qué es lo que están sospechando, qué datos clínicos tenía, si es una pared quística de ovario, qué exámenes de laboratorio le hicieron. Únicamente sabemos que es una pared quística. Quistes se pueden formar en cualquier parte del cuerpo, aquí no sabemos de dónde es. Tenemos esta otra que dice biopsia de muestra de hueso de tibia. No sabemos si tienen una sospecha de malignidad, si están pensando en un osteosarcoma o si están pensando en algo inflamatorio como una osteomielitis. No sabemos la radiografía, diagnóstico preoperatorio, tratamiento que recibió el paciente, a lo mejor es posterior a una fractura, no tenemos ningún dato. Entonces, en estos casos, esto enlentece el diagnóstico. Aquí tenemos otra muestra donde no se nos dice la edad, únicamente que es un testículo derecho. No sabemos qué fue, por qué se lo quitaron, si hubo un trauma, si hay una sospecha de que sea maligno, si hay una infección. No sabemos si es un niño, si es un adolescente. Aquí esta hoja no nos dice absolutamente nada. Los médicos patólogos únicamente tenemos la pieza quirúrgica, por lo que en estos casos es muy difícil hacer un diagnóstico. Los datos en el frasco es importante que lleve
nombre completo, el lugar anatómico donde se tomó la muestra, el médico tratante y si son varias muestras, llevar un número secuencial y la fecha de toma de muestra. Aquí tenemos un ejemplo clásico de los frascos más rotulados. Aquí únicamente nos mandaron un nombre y un apellido. No sabemos de dónde se tomó, cuándo se tomó, número de expediente, nada. Posteriormente, el envío al laboratorio de patología es importante que debe de ser cuidadoso, que los frascos no se introduzcan en otro recipiente para impedir que se filtre la formalina, verificar antes de enviar que la hoja esté completa, que el frasco tenga los datos correctos, evitar que no sea en un periodo mayor de 24 horas y estar conscientes que la responsabilidad del traslado de una muestra desde un quirófano o de cualquier lugar donde se tomó la muestra es del médico tratante. Un laboratorio de patología puede rechazar una muestra si el espécimen llega sin identificación, nadie nos asegura que esa muestra sea del paciente que refieren decir, si hay una diferencia entre los nombres que dice el recipiente y la hoja de solicitud, si el rótulo del recipiente está borrado o si el espécimen tiene defectos de fijación, sobre todo cuando se reciben en solución salina después de 3 o 4 días cuando la muestra está totalmente lisada. Estos requisitos varían de acuerdo a cada laboratorio en cada hospital. En cuanto a los líquidos, cuando hay líquidos de cavidades como pleural, líquido ascítico, pericárdico o de cualquier quiste o líquido cefalorraquídeo, estos deben ser llevados inmediatamente al laboratorio de patología. Si se toman en horas no laborables o no hay nadie en el laboratorio de patología, estos deben ser refrigerados a 4 centígrados. Y si no se puede refrigerar, se puede fijar con alcohol al 50%. Aquí es importante tener especial cuidado con el líquido cefalorraquídeo porque es uno de los más lábiles y los que necesitan poder ser refrigerado o fijado inmediatamente. Ya hemos visto la fase preanalítica. Ahora vamos a ver toda la fase analítica, que es desde que se recibe la muestra en el laboratorio de patología. Aquí comienza lo que se conoce como proceso histológico, que es una serie de métodos y técnicas donde desde que se recibe la muestra hasta que se obtiene la lámina histológica es que finaliza. Iniciamos con el proceso de macroscopía o macroscópico, donde el patólogo va a primero verificar los datos de la muestra que coincidan con el frasco y la hoja de solicitud y posteriormente va a describir la pieza, va a describir sus medidas, su peso, va a orientarla anatómicamente, va a luego seleccionar los cortes de cada tejido y esto va a depender de qué espécimen es y de qué sospecha hay, si es un espécimen con sospecha de neoplasia maligna o benigna o si es una sospecha de un proceso inflamatorio. Por eso es importante siempre poner cuál es el diagnóstico que tiene el médico tratante. Todos los datos que el médico patólogo describe en esta etapa es lo que en el reporte se conoce como descripción macroscópica. Posteriormente se da el procesamiento de tejido. Aquí el procesamiento de tejido se hace por equipos automatizados donde se introducen todos los bloques, todos los cortes seleccionados y pasan de forma secuencial por 4 soluciones: la formalina, alcohol, silol, hasta finalizar en parafina. El objetivo aquí es sustituir el agua de los tejidos con la parafina para que luego esto le dé
cierta dureza al tejido que permita que se corte en el micrótomo. Inicia el proceso a través de la formalina, se continúa fijando, posteriormente pasa por diferentes alcoholes que deshidratan la célula, luego pasa por el silol que aclara el tejido y elimina el alcohol, y luego entra a parafina líquida. Esta luego sustituye o impregna todos los tejidos para luego solidificarse. Esta etapa es la más larga de la técnica histológica y dura aproximadamente 8 horas. Posteriormente, los tejidos van a incluirse o a formar estos bloques de parafina, se incluyen en más parafina para luego ser seccionados en el micrótomo. Aquí se van a obtener cortes delgados de 3 a 5 micras para luego posteriormente ser teñidos con la técnica que más se utiliza para el diagnóstico o la técnica básica, como es la hematoxilina y eosina. Esto se da un proceso ordenado, donde primero se pasa a desparafinar la muestra, luego se hidrata por diferentes alcoholes, luego se pasa por las tinciones, hasta que finalmente se es montado. La citología es otro método diagnóstico, es un método mucho más rápido, puesto que no tiene que pasar el proceso de los tejidos, únicamente se debe de teñir. Aquí permite muchas cosas que se pueden hacer con la citología. La más importante es que detecta lesiones premalignas y malignas. Uno de los utilidades más importantes es lo que se conoce como la citología exfoliativa o la citología cervical, que posteriormente se tiñe con la tinción de Papa Nicolau, y es el método de tamizaje estándar en el cáncer cervicouterino. Aquí vemos en esta imagen una lesión de bajo grado, vemos los coilocitos en la citología, y es lo que nosotros luego posteriormente, si se hace una biopsia colposcópica, miraríamos de esta manera. En cuanto a las técnicas especiales en patología, estas tienen 3 funciones. Pueden ser solamente diagnósticas, pueden ser tratamiento para definir tratamientos como en el cáncer de mama, o pueden ser para pronóstico, es decir, pueden ayudarnos a saber cómo se va a comportar una patología. Aquí tenemos, dentro de las más básicas o las más antiguas, la histoquímica, donde a través de reacciones químicas podemos identificar determinados compuestos en el tejido. Las más utilizadas, el PAS, el Gienza, el tricómico de Masson, el GROCOD, el GRAN y el Zinn-Nielsen. Aquí ustedes deberán buscar en su texto o en su documento de lectura obligatoria la función o para qué están orientadas cada una de ellas, qué es lo que tiñen y en qué escenarios clínicos se utilizan. Estas van a ser evaluadas en su laboratorio. Luego tenemos la inmunohistoquímica. Este es un método que ha revolucionado el diagnóstico en laboratorio. A través de anticuerpos se busca determinadas proteínas a nivel de la superficie o intracelulares para poder orientar el origen o poder clasificar las neoplasias. Aquí tenemos como las más utilizadas la citoqueratina, la E1, AE3, la citoqueratina 7 y 20. Estas nos ayudan a determinar el origen epitelial en las neoplasias. Luego tenemos otras utilizadas como los receptores de estrógeno, receptores de progesterona y el ER2, que son la base del tratamiento en el cáncer de mama. Luego tenemos el CD20 y el CD3, que es una
parte mínima del panel que se utiliza para la clasificación de los linfomas. Además, el CD20 se utiliza para poder decidir dar tratamiento en los linfomas. Luego tenemos otros para poder determinar el origen de las neoplasias metastásicas, como es el PSA o el antígeno prostático o el hepatocito. Ustedes además deberán complementar el estudio en su documento de lectura complementaria y serán evaluadas en su laboratorio. La inmunofluorescencia es un método donde a través de anticuerpos unidos a una sustancia fluorescente se busca o se determina determinada sustancia. Estas son importantes en el diagnóstico de enfermedades autoinmunes. Se utilizan mucho para evaluar las lesiones de lupus en riñón o en piel. Aquí se buscan dentro de las más utilizadas la IgG, IgM, IgA, fracciones del complemento y fibrinógeno. Las técnicas moleculares están emergiendo en los últimos años. Aquí lo que se utiliza dentro de la patología es poder determinar ciertas alteraciones genéticas o mutaciones que diagnostican determinadas patologías o que favorecen o ayudan a decidir determinados tratamientos o el comportamiento. Dentro de las principales técnicas utilizadas está el FISH, el PCR y los estudios de expresión génica. También tenemos la microscopía electrónica. A través del microscopio electrónico se observa la ultraestructura de los tejidos para poder determinar ciertas patologías. Es importante en la patología renal, en piel y en las lesiones malignas de tejido blando. Aquí tenemos una muestra de una histoquímica como es el PAFS, donde vemos la imagen con hematoxilina y eosina. Aquí podemos ver una mucosa de intestino, vemos las células caliciformes. La tinción de PAFS va a ser positiva donde están los mucopolisacáridos del moco contenido en las células caliciformes. Aquí tenemos una imagen de una inmunohistoquímica donde marca la superficie de un tumor de origen epitelial. Esto es una citoqueratina. Tenemos una inmunofluorescencia, vemos cómo se marca en un verde fluorescente dado que es un fluorocromo. De una microscopía electrónica renal, y aquí una imagen de FISH y PCR y estudios de expresión génica, parte de la patología molecular. Ahora es importante conocer los tiempos en que se demora cada fase. La fase preanalítica, desde la preparación del paciente hasta el envío del laboratorio de la muestra, depende del médico tratante. La fase analítica, es decir, desde que se recepciona la muestra hasta que se termina o se concluye con la lámina histológica, puede durar de 24 a 48 horas, dependiendo de la cantidad de trabajo que tenga el laboratorio o de la complejidad que tenga la muestra. La fase post-analítica, es decir, desde que el patólogo recibe la laminita hasta que se entrega el resultado, puede durar de 24 a 36 horas. Esto puede variar dependiendo de la complejidad de la muestra. En total, desde que se recibe la muestra en patología hasta que se entrega el resultado, hay un periodo variable de 2 a 5 días. Este puede ser mayor, sobre todo cuando no hay datos completos y el médico patólogo tiene que buscar los datos que no fueron suministrados, cuando la complejidad de la muestra o de la patología amerita un mayor estudio de la muestra o de tomar mayores cortes para estudio, o si se necesitan estudios complementarios como histoquímica o inmunohistoquímica que requieren mayor tiempo. El reporte de patología tiene una determinada estructura.
Dentro de ella está el diagnóstico, donde se debe incluir siempre la topografía, la lateralidad, qué procedimiento se realizó, el tipo de biopsia, si es excisional o incisional, y el diagnóstico en concreto. La descripción microscópica, en esta se van a describir la imagen histológica que sustenta el diagnóstico referido. Notas o comentarios, aquí se van a ir aquellos comentarios o notas donde el médico patólogo da una orientación especial al médico tratante. Una descripción macroscópica donde se refieren las características de la pieza que se recibió de manera macroscópica, es decir, el peso, las medidas, el tamaño del tumor, la orientación y los márgenes, además de la fecha de recepción y la fecha de reporte, así como el nombre y la firma del patólogo. El orden en el que se va a encontrar en los diferentes reportes de patología puede variar en cada laboratorio, sin embargo, todos contemplan toda esta estructura. Aquí vemos un reporte del Instituto Nacional de Cancerología donde se hace primero la descripción macroscópica, se dice qué fue lo que se recibió, posteriormente viene el diagnóstico donde se hace una pequeña descripción histológica y posteriormente se reporta el estudio complementario que se le hizo, en este caso la inmunistoquímica, además de la firma del médico y la fecha en que se emite el reporte. Aquí tenemos otro reporte donde van los datos de la paciente, los datos clínicos que se recibe, el diagnóstico con su topográfico, su lateralidad, qué tipo de biopsia se utilizó, la descripción microscópica que sustenta el diagnóstico referido y la descripción macroscópica, qué es lo que se recibió y cuándo se procesó. Luego tenemos el reporte de patología del Ministerio de Salud. Actualmente es muy completo, dado que se está queriendo hacer un sistema de registro de neoplasia, así que además lleva los datos del paciente. Hay un número de expediente que es único para cada paciente, así como los datos de la cédula, así que cada diagnóstico va a ser único para cada paciente para evitar las duplicaciones. Se está tratando de que todas las muestras tengan los datos básicos. Aquí vemos algunos datos clínicos y aquí tenemos los datos de laboratorio, que fue lo que se recibió, así como su diagnóstico, una descripción histológica y una nota donde se sugieren estudios complementarios. Además, vemos la codificación según la topografía y según la histología. Tenemos también todas las fechas desde que se recibe la muestra hasta que se le entrega al paciente. Conceptos importantes que deben manejar: qué es biopsia insuficiente y qué es biopsia inadecuada. Estos son dos diagnósticos que ustedes pueden ver en algún momento en un reporte de patología. La biopsia insuficiente significa que con lo que ustedes mandaron al patólogo, él no puede darles un diagnóstico. Y esto tiene que ver cuando las muestras son muy pequeñas o de muy mala calidad. Significa que tienen que rebiopsiar al paciente. La biopsia inadecuada se da sobre todo cuando el método seleccionado no fue el adecuado, si no se fijó bien, si se envió muy tarde al laboratorio de patología y eso arruinó la muestra, si el proceso en el laboratorio también fue inadecuado o si hay errores de muestreo, si lo que se mandó al patólogo fue puro tejido necrótico o inflamatorio y no llegaron a la neoplasia, no se puede dar un diagnóstico y se pone como una biopsia inadecuada. La conducta clínica es rebiopsiar al paciente. Es importante, por lo tanto, que ustedes siempre tengan en mente que un diagnóstico de un patólogo siempre va a depender de aquellos datos que ustedes den. Así que
Para llegar a un diagnóstico histológico certero, es importante una adecuada comunicación entre el clínico y el patólogo. Acérquense siempre hacia el patólogo de su hospital para que pueda orientarle siempre hacia un mejor abordaje diagnóstico.